Bienvenidos y bienvenidas a Comer Flex. Este es un podcast donde exploramos nuestro pasado, presente y potencial futuro a través de la alimentación. Te invitamos a que conectes con tu esencia y descubras junto a nosotras cómo tu elección de alimentos puede cambiar al mundo. Esperamos que te unas a esta revolución Flex Fooder en cada bocado. Vivi estudió licenciatura en Tecnología de los Alimentos en la UNICEN de Tandil. Inició sus actividades como profesional en el Instituto Nacional de los Alimentos, INAL, de ANMAT, donde trabajó 5 años. Luego se volvió a vivir a Tandil, su lugar en el mundo, y junto con una colega formaron MB Agroalimentos, una asesoría que brindaba servicios a los establecimientos y comercios del rubro alimentario de la provincia de Buenos Aires. En 2021 se transformó en la fundadora de MB Asesoría Agroalimentaria, dándole continuidad al proyecto inicial, pero ahora de forma independiente y cada vez más afianzada. Dentro de los servicios que ofrece podemos encontrar todos los relacionados con la gestión de habilitaciones como RNE, RNPA, o cursos de manipulación de alimentos para obtener el carnet de manipulador, y también el desarrollo de manuales de buenas prácticas de manufactura o instructivos, además de un montón de otras cosas. MB es una marca personal, pero también es el espacio en el que Vivi trabaja con un equipo de profesionales para brindar un servicio de calidad a los elaboradores de alimentos de la ciudad de Tandil y Argentina. Con nosotros, Vivi desde Tandil contándonos todo sobre su empresa. Bienvenida. Buenas, Hola, ¿cómo están? ¿todo Hola, bien? Vivi. Hola, Che. Hola, Ale. Estamos chochas, Vivi, de tenerte. Un placer formar parte del podcast y estar con ustedes. Hace un montón que veníamos diciendo de juntarnos y bueno, finalmente se dio, así que recontra contenta, emocionada. Vivi, Ay, qué nuestra lindo. oyente número 1, diría. Siempre está oyéndonos Siempre sirve. y transmitiendo y haciendo también y publicitándonos en redes sociales y todo. Así que nada, súper agradecidas con Vivi. Teníamos ganas de tenerte acá para tirarte un montón de preguntas, que nos cuentes sobre tu actualidad, cómo ves el sector, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que haces. Para nosotros es re interesante y mira, yo la veo ayer que ya tiene 17.500 preguntas para hacerte. Así que, así que si Porque querés comenzar. para, Vivi, ¿qué pasa? A ver. Nosotras con la Ale, bueno, todas nos hemos dedicado, nuestro foco en la facultad un poco tuvo que ver con la inocuidad y es ser como estas abanderadas de que nadie muera por consumir absolutamente nada. O por lo menos no matar en masa, Ujú. gente, o comiendo alimentos. Y como que esa bandera la llevamos muy fuerte y casi siempre que salimos de la universidad salimos como un poco a predicar eso, a buscar trabajo de eso, y bueno, después empezás a darte cuenta de otras aristas. Y hay personas como vos y como muchos otros colegas que que se dedican exclusivamente a eso, que me parece súper noble. Y que la gente no conoce tanto y que siente que es bastante más acotado a algunas cosas que vamos a ir hablando. Así que estamos chochas y quiero decir también que también somos fans de ella, porque yo me Obvio, inspiro mucho con las cosas obvio. que vos traes en tus posts. Sí, Así que vayan Qué a seguirla que bueno, vamos a dejar todo. sí, sí, sí. buenísimo. Em, te queríamos, largo yo así, Dale, dale, bien dale, verborrea. dale. Arranca, dale, As dale. always. Queríamos saber, porque ya la gente no sabe cuando decís soy licenciada, la gente se duerme a la mitad de cuando empezamos a decir licenciada en tecnología, la gente hace como, Como, Dios, ¿qué es? Es ¿Qué hace, nutricionista. señora? ¿qué Soy hace? bromatóloga, yo tengo un speech ya armado, digo que soy bromatóloga y ya está, y a veces digo que soy nutricionista y confundo a la gente, ya Sí, fue. sí. Pero Sí, digo, sí. ¿cómo fue que llegaste vos a esta carrera tan poco convencional en los tiempos que estudiamos? ¿Cómo decidiste ser licenciada en tecnología de los alimentos? Uy, en realidad me vine a Tandil a estudiar veterinaria. Mm. Hice 2 años de veterinaria, el ingreso, no me fue bien y cambié de carrera. La carrera se abría recién en ese momento, la licenciatura en tecnología de los alimentos, con origen animal, porque la Universidad Nacional del Centro tiene 3 sedes, una en Azul, que es toda la parte de vegetales, en la de Tandil, que es veterinaria, que es toda la parte de origen animal, y en Olavarría es toda la parte de materia prima. Ajá. ¿Sí? Entonces,
es como bastante, están bastante como articuladas entre las tres universidades, pero vos haces como una especie de especialización, ¿está Claro. bien? Entonces no estaba tan lejos de lo que quería hacer en ese momento, que era estudiar veterinaria. A lo largo de la carrera igual me fui dando cuenta que no era lo que me apasionaba, así que estuve bien. O sea, hubiese sido una veterinaria de escritorio, no de campo, claramente. O hubiese hecho lo mismo que hago hoy, Claro. probablemente. Yo creo que Así que, me atrevo a decir que el 80%, soy una atrevida, ¿no? Con esta bueno, estadística, en mi mini sede de Massachusetts, Claro, eso te iba a decir. eh, eso iba a decir, la mini sede, ok, En la Universidad de dale, la Vida de Jessica. abro ok, mini sede, pero sí, digo, casi todos los que estudiamos esta carrera, fue como nuestro plan B, como que Totalmente, iniciamos. O totalmente. no, yo quería ser nutricionista y requete. dije, bueno, me meto a hacer una tecnicatura y veo qué onda y me encantó porque estaba poco Claro. divulgada, eso era lo que pasaba, pero me atrevo a decir que casi el 80% estamos en esa, ¿no? De haber estudiado, querer Sí. ser veterinarios, agrónomos, y Y que te nutricionistas y terminar ahí. terminar en tecnología de alimentos. Sí. Sí. ¿Y Sí, cómo es? lo que creo que nos pasa a muchos también en esto que decís, es como el proceso que uno, el proceso que llevó la carrera hasta posicionarse, ¿no? Porque esto un poco, después como en el contarles un poco cómo fue creciendo la empresa y todo, es un poco también ser consciente de que al inicio la gente o el cliente no sabía para qué te necesitaba, pero te tenía que contratar porque era obligatorio, ¿entendés? Porque como no me queda otra. Exacto. Entonces, y obviamente ahí también el vínculo que tenés con los que ya venían haciendo esto, que eran los veterinarios, los Claro, agrónomos, ¿no? Como claro. carreras más posicionadas, más bien plantadas. Entonces, encontrarte con ese recorrido, eso fue uno de los desafíos más grandes para nosotros Total. cuando recién iniciamos con el proyecto. Fue como de los más complejos justamente por eso, porque vos tenías que posicionar una carrera que estaba recientemente iniciando. Hoy ya estamos más fortalecidos, si se quiere, de alguna manera, ya estamos con un trabajo más fuerte y más duro, Sí. con más recorrido, por lo menos, ¿no? Como mínimo. Entonces, eso también está re bueno. Por lo menos ya Totalmente. tenemos dónde matricularnos, que antes era matricularnos en el colegio de veterinario o en el de químicos, como que de a poco se va abriendo esa de ahora hay un colegio para los que estudian alimentos solamente, y todas las carreras que se van como desprendiendo de la licenciatura de alimentos o de la nutrición misma, que tocan un montón de aristas, como vos decís, Vivi, así que no, digamos, por algo tenías que llegar a esto y quizá lo que aprendiste en veterinaria, no sé si lo estás aplicando en la vida diaria o fue algo que fueron materias que no te sirvieron o algo, pero fue como, bueno, llegar ahí y decir, no, al final no quiero esto y que justo se abriera esa oportunidad de en el mismo lugar poder estudiar otra cosa. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, yo creo que también más allá de eso es como, bueno, son procesos que uno tiene que vivenciar. O sea, yo vine a estudiar veterinaria porque estaba convencida, que creo que mi vieja decía que desde chiquita decía que quería ser doctora de animalitos, Claro, pero era el mundo que conocía. Y hoy, después del recorrido, o sea, creo que a mitad de la carrera recién me enamoré de mi carrera y recién me empezó a gustar y a atraer y me empecé a imaginar cómo podía llegar a trabajar o de qué podía llegar a trabajar. claro. Hoy soy docente en la universidad y estoy en una materia que se llama Sociología de Extensión Rural, que está en veterinarias y en alimentos en los últimos años. Y uno empieza a ver eso, ¿no? Que los chicos cuando se están recibiendo están diciendo hacia dónde quieren ir a trabajar y tienen un mundo reacotado cuando justamente lo que decía ayer hace un ratito es la amplitud de posibilidades que tiene nuestro título, para Ah, empezar. Y total. después, la cantidad de lugares en donde podemos trabajar o ejercer, no sé, y la cantidad de propuestas que hay, ¿no? Como todavía hay mucho, o sea, más allá de que ya estamos más plantados, hay mucho recorrido y hay mucho por avanzar. Entonces, creo que también hoy me emociona un poco eso, ¿no? Decir, bueno, hasta hace un par de años quizás no estaba tan feliz con la carrera o no estaba tan segura. Y de hecho, tengo un montón de colegas que por ahí no pudieron nunca trabajar de lo que estudiaron Sí, me y, pasó. y es un garrón también, o no, depende, ¿no? De la experiencia de cada uno, pero encontrarte con eso me parece que también está bueno, ¿no? Como ese proceso de crecimiento, de entender que
la amplitud de posibilidades y el abanico es enorme y después que hay mucho vínculo con otros colegas. Total. Porque yo creo que un poco de lo que hablábamos recién, también esto lo que dije, ¿no? Como que en su momento eran los veterinarios o los agrónomos los que trabajaban y hacían este papel en la manera en la que ellos llegaban, ¿no? Como a donde ellos llegaban. Y sin embargo, hoy uno puede entender que podemos trabajar en conjunto y que podemos potenciar mucho más el laburo de ambos. No sé, trabajo en un tambo, en una dirección técnica de una empresa, que es una elaboradora de quesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vos tenés que laburar con el veterinario, con el agrónomo, o sea, tenés que trabajar con un montón de profesionales para poder mejorar el servicio que brindás, Exacto. ¿no? Entonces, Totalmente. Pero esa interdisciplina a veces no está mostrada en la facultad y de hecho en la facultad nos muestran lo contrario, ¿no? Esto un poco de tenés que trabajar vos con vos. No, bueno, trabajemos entre profesionales de distintas carreras para potenciarnos. Tal cual, exacto. totalmente. Esa es mi propuesta hoy también, ¿no? Como Sí, docente. obvio. A mí me pasó un poco, varias cosas te quiero decir. Primero, qué peligro empecé a pensar yo cuando salí a la vida laboral y me empecé a encontrar con que, ay, no quiero ofender a nadie con todo esto que voy a decir, pero lo voy No, a decir. dale, dale. Sí, Pero decilo sutil. lo voy a decir, había lugares, digamos, ministerios y cosas muy importantes que llevan adelante todo nuestro sistema alimentario y la inocuidad alimentaria, estaban eh, lideradas y coordinadas por personas que no conocían nada de la temática, Eso porque de pasa. último un veterinario podía llegar a tener una noción, pero muy chica. Y de pronto empezar a estar en contacto con estas personas y que vos te dieras cuenta con toda tu formación que no había un gran concepto de la inocuidad desde el sentido más importante de cuidar a la otra persona, sino que más bien algo burocrático, como decías vos, che, esto de, bueno, administrativamente lo necesito porque necesito el gancho, porque necesito, y no tener la conciencia real de que cuando yo hago algo, eso entra en contacto con lo más sagrado de la persona, que es el cuerpo, es muy loco. Para mí fue lo más loco encontrarme a nivel profesional eso, de decir, che, ¿por qué no estamos cubriendo esos espacios? Ujú. Obviamente yo muy idealista, joven. No, bueno, Bueno, y después como todos cuando nos recibimos, o que en realidad es contra lo que peleás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra ese sistema que ya está recontramarcado y que esto que decía recién, ¿no? La posición de la profesión llevó su tiempo. Y Total. ahí, Muchas. bueno, obviamente hay muchos celos, o sea, pero es como ponerte a pensar qué pasa con el 42-38 entre Senasa y Armat, es lo mismo. Claro. Como nos agarramos de los pelos para ver a quién le toca qué. tal Total, cual, total. Incluso, totalmente. sumo algo a lo que dicen ustedes, que en nuestro caso también somos mujeres, que es como Ah, un, bueno, que es, si entramos en esa. no entremos en esa, pero fue Entremos un en esa. choque de, sos joven, sos chica, estudiaste una carrera que nadie conoce, te enfrentás con esa burocracia de ser hombre, veterinario, y es como, Claro, no con una sabes carrera nada que se vos, ¿entendés? entiende. No, Claro, andá, volvé al jardín, nena, no sé, viste, como, claro. al principio era Yo creo que así, igual, al principio era así. sí, sí, sí. Yo creo que igual eso yo lo viví y muy, muy a flor de piel. Bueno, vos estuviste De en el hecho, nos INAL, costó. Vivi, vos estuviste en el INAL, o sea, En el INAL lo que me pasó que fue magnífico, que es mi jefa era veterinaria, pero tenía un enfoque en inocuidad alimentaria y aprendí tanto, y aparte el día que la conocí dije quiero trabajar con ella, terminé trabajando con ella, la amamos, le mandamos un beso si nos escucha, eso. eh, pero pero en la mayoría sí que pasaba esto, como dice Ye, o sea, la mayoría de las personas que estaban trabajando eran otras profesiones y logró, por ejemplo, el INAL metió un montón de licenciados jóvenes en un momento que hacía muchos años que no entraba ningún profesional Ujú. y fue hermoso. O sea, yo participé de ese proceso que era como había gente de, creo que de 50 para arriba, ¿no? Y entramos una camada de profesionales jóvenes que fue Wow, un sacudón al Estado y a las total. propuestas que se empezaron a surgir. Y eso también estuvo buenísimo, pero bueno, también eso, ¿no? Liderado por gente que tenía una imagen, o sea, una imagen o una mirada
más integral y mucho más enfocada en esto que estamos hablando. De hecho, dos cosas quiero decir. Por un lado es, cuando nosotros iniciamos con Aye la asesoría, la primer parte de nuestra asesoría, que en realidad la asesoría sigue siendo asesoría y seguimos brindando los mismos servicios, por ahí con la diferencia de los nombres, que MB larga era en su MB momento porque era corta. Menéndez Barraza, nuestros apellidos, y ahora es MB corta también por una cuestión de dicción y porque es mi nombre y mi apellido, o sea, es como mi apellido y mi nombre en realidad al revés. Entonces era un poco eso, ¿no? Como buscarle eso. Pero desde el inicio, y un poco volviendo a la pregunta que hiciste, Ye, inicialmente, me pasó que o sea, nuestra propuesta era trabajar en prevención, pensar en que todo lo que hagamos sea preventivo, que sea evitar que haya enfermedades, evitar que haya una contaminación de alimentos, evitar, prevenir. Y capacitar en base a eso. Eso era como lo más, como lo que, el foco nuestro principal en ese momento, ¿no? Como, eso era lo que nos motivaba a brindar el servicio que brindábamos. Tal Y cual. después sí, un poco esto de que tuvimos como digo yo, ¿no? Yo veo hoy a mis alumnos que se reciben y se reaniman a hacer una asesoría o a empezar a acompañar a empresas y lo hacen con mucho más conocimiento y con mucha más apertura que por ahí uno, que era esto, ¿no? Como tuvimos este proceso que fue inicial de a poquito incorporarte o ir metiéndote de a poquito como licenciada, como mujer, en un sistema que está lleno de hombres, en un sistema recontra machista, pero que a su vez tenía la obligación de necesitarte, Claro. pero no entendía el por qué. Entonces, para mí, ese fue el laburo más grosso que tuvimos que hacer los Sí, primeros recibidos en la profesión, ¿no? O sea, esto, sí. el poder contarle al otro qué haces, a qué te dedicas y qué le brindás y por qué te necesita realmente sin que lo sienta como una completa obligación, Obligación, claro, total. me parece que ese fue como el trayecto más difícil inicial. Sí, sí, que hoy Pero acá ya, estamos. como vos decís, los Acá alumnos, estamos. acá estamos. Como vos decís, tus alumnos ya lo tienen como más, ya está marcado el camino. Incorporado. Entonces, ya el camino para ellos es mucho más fácil que hace 15 años, por decir un número, de que, bueno, esto era como, ¿quién sos? ¿Licenciado en qué? Entonces, bueno, Sí, no tanto. Te tiro un agradezcanos, 10. Claro. agradezcanos entonces los nuevos licenciados. Nos deben no sé cuántos años de dinero, chicos. Nos tienen Sí, que pagar posta. comisión. No era fácil insertarse, como dice Vivi, Mm. con algo nuevo, siendo mujer, en una industria. La industria está llena de hombres, Mm. pero Y no te después, o pasa sea, bien. si te metes en carnicerías o en la parte de Uf, frigoríficos o en esta que es Bueno, mucho más heavy. Tengo siempre colegas decíamos, que la con pasaron. la Ale en un capítulo hablábamos de esto, de que lo bizarro que vos salías, el 80% éramos minas las que estudiábamos esta carrera, y de total. pronto era excluyente ser varón. Sí. Entonces, Sí. los 2 o 3 pibes que habían estudiado tenían los mejores Lo mejor lugares. el laburo. Y después otra cosa, Ale, me pone muy feliz esto que decís vos, que los chicos ya salgan con ganas de poder ser independientes, porque tampoco estaba esa posibilidad No, em, fundida de manera directa en donde vos te podías sostener con una consultoría. Es como que la consultoría aparecía hacia los finales de tu proceso, de tu trayectoria profesional, con toda la información que vos ibas Adquiriendo. sacando, claro, la sí. experiencia laboral. Y de pronto ahora nos dimos cuenta que podemos ir haciéndonos mientras vamos recolectando esa experiencia. Y Y eso hace que el proceso sea menos frustrante, ¿no? Cuando totalmente. uno se anima. Y creo que es que nosotros seamos docentes de nuestras propias universidades y demás, también trae eso de que no sea el típico profesor que lo único que te dice vos tenés que, vos lo único que haces es, te va a servir entrar a esta y a esta empresa, nada más, el resto ni pyme ni nada. Y creo que en nuestras mentes, nosotros incorporando esa experiencia que hemos ido juntando, a ellos, bueno, nosotros con Ye hemos dado charlas en la Católica. Y hemos estado con Sí, gente joven que te viene como diciendo, ah, ¿se puede trabajar de esto en otro país? Ah, mira, se puede sí. hacer. Y es como que si no te lo trae alguien a eso, vos decís, Sí, no, sí.
trabajo solamente, exclusivamente para esta empresa láctea o esta empresa que hace dulces, ¿no? Que todos la conocemos. Y ya Sí, sí, está. lo que pasa es que en general lo que termina sucediendo es un poco eso, la universidad te prepara para que vos trabajes en una empresa, o sea, hoy se está tratando de modificar y se está haciendo esa propuesta para que los chicos tengan otras herramientas Otra, también, para claro. que los profesionales salgan con otras herramientas. O sea, lo que dijiste, Ye, es real, que es asesor, sos cuando ya tenés 20, 30 años de experiencia y recién ahí podías animarte o a Estar solo. decir, me ocupo de esto o acompaño a empresas. Era imposible de permitírselo, de pensarlo. Es con qué Yo igual, tupé. yo creo igual que incluso cuando nosotros iniciamos con Aye fue un poco eso, o sea, Mm. ¿con qué tupé? ¿Con qué tupé Estas de pilitas dos? Claro, pendejas, con las literal, en ese pendejitas. momento estas pendejas, vienen a plantearnos esto. Eh, Fue un recorrido difícil, fue un recorrido que bueno, nos presentó un montón de desafíos y aprendizajes también, pero además también, bueno, en el caso de Aye y mío, fue como afianzamos mucho nuestro vínculo de amistad e incluso dejamos de ser socias por decisiones personales y o sea, de hecho ahora nos vamos de vacaciones, por ejemplo, juntas, o sea, nos llevamos súper bien. Pero tenemos como eso, ¿no? Como ese proceso que nos ayudó a crecer desde lo profesional, pero desde lo personal un montón. Y el desafío incluso este de cómo vincularte con más varones que mujeres, cómo encontrar tu lugar en una empresa de alimentos en la que posicionarse era difícil. Y también un poco lo que vos decías, Vivi, de las profesiones que hoy en día estás más acostumbrada a relacionarte con otras profesiones y a trabajar en conjunto, creo que también tiene que ver con que quizás estás trabajando con profesionales veterinarios o agrónomos también de nuestra edad, ¿no? Que son jóvenes, entonces tienen la mente más abierta y dicen, che, recopado trabajar con alguien que sepa de alimento, entonces podemos ver qué le damos de comer a la vaca para que después nos salga un queso de la puta madre, no sé, estoy tirando cosas así. Que es literal, va Pero por ahí. creo que eso se da porque estamos ahora más interconectados con gente de nuestra edad que estudió otras cosas y se puede dar esto. Esto antes no hubiese pasado, no hubiese Pero La pasado. además alianza, creo la que alianza viene, no no existía, existía incluso y viene, entre colegas. O sea, También, entre colegas era como si uno se acercaba a hablar con el otro, era como, ay, ¿qué me va a pedir? ay, me va a robar ¿Entendés? información, ¿viste? Tal a mí cual. por suerte como que armamos una red con todas mis amigas, que les mando un beso, que son todas colegas Beso mías, a toda la red beso a de todas. Jessica, por favor. Sí, estamos todas interconectadas, pero me pasó todo lo contrario, como que yo sí iba muy como resistente a esto de, che, pregunto y no sé qué, y de pronto me di cuenta que cuando empezamos a darnos, a hablar más de lo laboral, que también fue un proceso, porque el mismo proceso que nuestra evolución feminista, em, y empezamos a compartirnos un par de valientes como vos se fueron a trabajar en una consultoría, jóvenes, a animarse, y de pronto, cada vez que hay alguna de esta red que necesita algo, vos sabés que contás con información verídica, real, y que va a ser compartida para tu crecimiento sí o sí profesional. Cada vez que lo veo a eso, me hace contagiarme y decir, bueno, yo cuando alguien necesite de mí en estos términos, o en el que fuera, yo también voy a compartirme. Y eso es lo más lindo de las profesiones. Sí, yo creo que es un poco también lo que nos enseñaron o lo que aprendimos, ¿no? O sea, antes se usaba mucho esto de como que en la información estaba el poder, ¿no? Y de hecho tuve jefes con esa mentalidad, entonces era muy difícil cuando sos joven, como decíamos hoy, que venís con todo el power, que venís con toda la energía, que querés hacer mil cosas y te hacen tuk. No. No. Pues decís, ah, ya. Entonces, también está bueno eso de decir, somos una generación que ha roto eso, que ha deconstruido un poquito eso, y está buenísimo y es hermoso, y es hermoso. Hermoso. No fácil, no No fácil, fácil. No Y sí no me fácil. fácil. pasó, para sumar a lo que charlamos, que no me parece menor y que sí me parece importante poder traerlo, que es un poco el foco que nosotros le estamos dando
con Ale a este proyecto de Comer Flex y por el cual, no sé, nos mueve, es empezar a hablar de nutrición. Y nos dimos cuenta, por lo menos yo en lo personal, empecé a estudiar alimentación basada en plantas y yo era como el lado oscuro, yo me dediqué siempre a la parte industrial. Entonces, yo era como lo negro oscuro y el resto eran como los luminosos hippies y esta era mi visión, ¿no? No era tan así, pero digo, en las charlas, en el cómo se me abordaba a mí, era como bastante, che, esto está oscurón todo lo industrial. Yo pensaba lo poco que hemos laburado con nutricionistas, porque al Mm, fin y al cabo, quienes estamos en la industria, terminamos poniendo en la boca productos. sí. ¿Entendés? Sí, La gente terminamos poniendo en góndola cosas, porque la boca ya queda raro. Ya sí. queda, te iba a decir, ¿no? Siempre Raro. dando la razón, Siempre siempre queriendo dando ir a ahí poner el en la boca toque. algo. Acaba el emoji Es raro, ¿viste? Pero bueno, claro, raro, Pero como digo raro. eso, nunca trabajamos y nos dimos cuenta ahí con así, nutricionistas, nunca trabajamos de manera conjunto. sinérgica, nos Mm, vimos en caminos distintos y mm, por eso llegamos a donde llegamos, nosotros total. no entendiendo que los principios activos se tienen que conservar, cuáles son esos principios activos, sin descuidar la inocuidad. Total, totalmente de Yo le acuerdo. sumo a eso que decís, Ye, esto que empecé como también a indagar un poco y a romper con esas estructuras. No te voy a decir que no me costó, o sea, justamente todo lo contrario, venimos de una estructura en la que nos enseñan que tenés que ser, primero rompí la estructura de la profesional estructurada, creo que eso nos debe haber pasado a todos, que cuando sos profesional tenés que demostrar tipo camisita, anteojito, qué sé yo, no sé, todo en punta en blanco. Y ahora no te voy de short, pero bueno, pero ya está, ¿entendés? Ya soy yo misma, ya no me enroco, hablo sin eses porque soy del pueblo, también como ustedes. Eh, Todas del interior. del Pero interior, claro, querido. Con, al con final mucho orgullo. somos Pero personas, digo, somos personas, ¿verdad? claro, pero esa estructura uno la trae Mm, inculcada, ¿no? Esto, en la sí, educación, en el proceso de estudiar y de transformarte en profesional, es una creencia, ¿no? Que se constituye como que cuando uno es profesional tiene que ser serio, tiene que ser estructurado, mm, tiene que ser de una manera. Yo inicié mi profesión de esa manera. Incluso con la asesoría empezamos a ser como estrictas, como más estructuradas, como con un montón de cosas, hasta que un día nos dimos cuenta que eso no era lo que nos servía ni lo que nos emocionaba y que lo que nos terminaba siempre dando un poco más de changüí o un poco más de apertura desde el otro lado en el operario o en el mismo cliente, el dueño del establecimiento, te genera otra cosa, ¿entendés? mm, Se genera un vínculo mucho más lindo, e incluso tengo clientes que son casi amigos, ¿entendés? O sea, como, mm. o que ya tipo, te abrazás y te decís que te querés, ¿entendés? Porque son Claro, tantos años y tenés total. tanta confianza que también está bueno. Pero ese proceso creo que también fue esto que les decía hoy, ¿no? Como uno va cambiando un poco su forma es la transformación, la mutación que uno tiene desde la persona y desde lo profesional, ¿no? Como este Sí. combo. Y la flexibilidad, y por Sí, eso estás en este podcast, porque hay que ser flexible. obvio, Es lo que, es obvio. como, eso me pasó mucho, me acuerdo Canta. con gente más joven, o sea, yo misma también, de que uno dice, ay, el código alimentario, taca, ¿viste? Como tiene que ser como dice el código alimentario. Y empezás a trabajar y decís, che, pero esto no va a ser así. Mm, Entonces tenés que empezar a buscarle la vuelta para decirle a tu cliente como, bueno, el código siempre. alimentario pide esto, pero en tu caso vamos a hacerlo de esta forma para poder adaptarnos lo más cercano posible. Y eso como que a mucha gente de nuestra profesión incluso también le costó mucho el tema de ser flexible con una norma que no estamos incumpliendo, pero estamos haciendo que sea lo más real posible para que esa persona pueda vender el alimento, sea seguro, todo lo que querramos, pero si el mosaico estaba a 1,79 m y no 1,80 m, dale. Entonces era como, eh, ya Sí. estamos Sí, Coherencia. el hecho de unificar criterios y a su vez también de adaptar criterios, ¿no? Sabemos que total, el código total. alimentario está pensado solo en la industria. Escrito, Recién hace un par de añitos se fue abriendo y agradezco total la posibilidad y la apertura que hay. O sea, estoy agradecida que esté kombucha dentro del claro, código, ¿entendés? vamos con mucha, gracias con mucha. Un Ay, montón. gracias. Claro, pero digo, son esas cosas que decís, llevaron mucho tiempo, Mucho tiempo. mucho tiempo.
Y aparte que Pero no va de la misma mano que cómo va, no No, sé, nuestra vida moderna va cada más vez más rápido, rápido. muy Y rápido a hasta comparación de esto. poner, claro, o sea, no hay forma, en el medio te van a pasar un montón de cosas que también son de moda y no sé, como la kombucha en su momento apareció como el boom, y bueno, hasta que apareció en el Código Alimentario Argentino, miles de personas habrán estado haciéndolo en la casa sin ningún tipo de criterio absoluto, tocándose ano, mano, boca y sin saber cuánto eso sí, perjudicaba, ¿no? Al producto final. Entonces ahí es donde uno tiene que aparecer con el criterio. Y con esto sí, abrimos a la próxima pregunta, Vivi. a ver, me encanta, escucho. Un poco preguntarte, ¿qué es la inocuidad alimentaria? Ay, no sé si estaba preparada para conceptos. Queremos que Para, sea para, descontracturado Tengo que nomás. contestar, que para googleo. que lo Pero es googleamos. que le pregunta No, al chat. para que voy y busco en Eh, el código. La mina no entendía nada No que se tenía había nada. flexibilizado. ah, yo creo que la forma de expresarlo lo más simple posible es pensar que algo inocuo es algo que no nos va a hacer mal, ¿no? Algo que no nos va a generar ningún tipo de problema en la salud, ¿no? Obviamente de ese concepto después se abre el concepto de seguro, que no es lo mismo, que está bueno siempre saber que son similares, pero no es exactamente igual. Entonces, uno puede decir que tiene un alimento inocuo porque no le va a hacer mal a la salud y seguro porque probablemente ese alimento pasó por algún proceso de evaluación o de audición o de auditoría, si se quiere, o por algún control, ¿no? Mm, Y que está dentro de nuestro Sistema Nacional de Control de Alimentos. Entonces, perfecto. es como un poco ahí que está vinculado más a la parte reglamentaria, si se quiere. Entonces, uno tiene que saber que tenemos alimentos que pueden ser seguros e inocuos. La búsqueda de cualquier licenciado en tecnología de los alimentos es esa, ¿no? O sea, que consumamos alimentos que no solo sean ricos o que también sean nutritivos, sino que no nos hagan daño a la salud. Perfecto. Totalmente. Siempre pienso cuando abordo estos temas en los espacios académicos, pongo este ejemplo que genera como un impacto muy grande en las personas. También di algunas charlas de BPM a gente común y ya me di cuenta en este proceso qué es lo que impacta y qué es lo que no, ¿viste? Y Eh, con eso, y yo digo, ¿cuántas veces uno, como que empiezan a cruzarse estos términos de algo que es saludable y lo inocuo y como todo muy confuso? Y de pronto es... ¿vos creés que vas y compras no sé, vas a una dietética y compras esa galletita? Siempre lo decimos, em, hecha por Marta, que es una artesana de las galletitas y que nada, son saludables porque están en la dietética. Entonces, si están en la mm, dietética, Se supone que supone hacen ser bien. saludable. Claro. Ahora, este ciclo ano, mano, boca activo de Doña Marta está ahí. Doña Marta capaz no sabe, se está tocando las narinas, se está tocando acá, y vos estás ahí chocho pensando que esto es nutritivo, es saludable, es casero, no es ultraprocesado, y en realidad no es para nada seguro, no es para nada inocuo. exacto. Entonces, también hay como esta cosa de demonizo el ultraprocesado, pero a su vez, si empiezo a tener más disponibilidad de o gente que empieza a ser como más emprendedor y no tenga estos principios pensando en, che, qué es la inocuidad, qué debería hacer como buenas prácticas, se vuelve una bomba de tiempo. Un poco, sí, es real. Y un poco, obviamente, en el contexto actual también lo que suele suceder, y esto ya se ha visto, que es cuando se pone la cosa complicada, la gente sale a vender Comida. alimentos, Sí. comida, porque claramente la gente tiene que comer. Entonces, Se me viene a la mente un meme que había en pandemia, que era el mundo explotando atrás y alguien quiere un budín. Alguien quiere un sí, ni hablar budín. del pan de masa madre o de las pizzas de masa madre. O sea, ¿quién no Olvídate. hizo masa madre en pandemia? Olvídate. Olvídate. Eh, Te juro es que me un, destroza eso. Mándamelo, por favor, que no lo tengo. Por Dios. lo Lo quiero, quiero lo ver. quiero, lo quiero, lo quiero También lo también. quiero. Pero sí
Es real porque era eso, como el mundo explotando y la gente ofreciendo comida. En estas realidades, uno también tiene que ser consciente que tiene que poder, obviamente ahí es una responsabilidad del Estado, a veces desde mi lugar, obviamente yo como comunicadora, como divulgadora o porque soy influencer, o no, no sé, poder contarle a la gente cuáles son por lo menos los requisitos mínimos para manipular un alimento. O qué Contánoslos, Vivi, ¿cuáles son esos requisitos cuestiones. mínimos, porfa? Claro, es como, o sea, tenés que por lo menos saber que el lavado de manos es fundamental Bien, y lavado el de COVID manos. también nos vino, el Mm, COVID nos trajo también un poco de esa realidad a la mm, cara de, chicos, la forma de prevenir una enfermedad transmitida por alimentos es mínimo lavarnos las manos un montón de veces. sí, Después podemos discutir el tema de que si la gente usa guantes o no usa guantes, porque eso también explota la cabeza a la gente. Como total. cuando cuento dónde se guardan los huevos, la gente se vuelve loca. Y es el día de hoy que lo puedo subir 200 veces a las redes y siempre tiene repercusión. Terrible. Entonces lo mismo del guante, guante sí, guante no. Y bueno, Discutible. guante no. Sí, 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 sí. Discutible, guante no, guante, Yo digo que no con el también, guante ¿eh? Yo soy No, guante, yo no, yo también soy guante, creo, no. Me sumo. yo mi teoría está basada en justamente el lavado de manos. Mm. El guante genera una falsa sensación de seguridad. O sea, me genera la sensación de que Sos no, inmortal, sí, no tenés que la todo es inmortalidad en las inmortal. manos. Y lo he hecho con hisopados. He Ujú. hisopado manos y he hisopado guantes para que vean la realidad de lo que pasa. Claro, el problema es que con el guante hiciste de todo, e incluso en los locales también te cobran. Y entonces decís, tiene siempre más bacteria y más bichito el guante, la mano con guantes que la mano lavada. Entonces, Total. Y eso, te yo cuento siempre que si promuevo eso. se te Si te cortas, cortó, se no sé oh, qué, perdón, no, se te cortó el guante, fue a parar a la comida. O Obvio. sea, ni hablar. Peligro físico de acá a la China. de Sí, acá a la sí, China. sí. Entonces, Eh, es un poco eso. Yo creo que sí es importante que la gente tome conciencia. O sea, uno está haciendo, o sea, yo siempre planteo vos podés hacer distintos tipos de alimentos y tenés los alimentos de bajo riesgo y los de alto riesgo. O sea, los de bajo riesgo son, justamente como lo dice la palabra, son alimentos como por ejemplo el pan, las galletitas, que pueden ser saludables o no, eso lo podemos ¿Se puede discutir, discutir? eh, Ujú. pero que está vinculado a que una preparación más segura, que probablemente no No te mates a vas. nadie, Ujú. ¿no? Pero si vos sos una persona que no tiene conocimiento y te pusiste a hacer una conserva casera, y Peligrosísimo. ahí me va a dar algo, o sea, ahí a mí me da algo, y ahí yo empiezo tipo, no, es como, No. a Pará, ver, quiero, chicas, no me quiero olvidar, yo vengo del campo, o sea, vengo del ambiente en el que mi papá era de los que carneaba abajo del árbol, o sea, es Sí, una sí. realidad también. Que muchos vienen Eso de me, ahí, que muchos vienen de ahí, claro, o sea, muchos y vienen de eso me ahí. amplió, y eso me amplió la mirada también por una cuestión de Mm. coherencia, de entender de cuáles son las costumbres. También uno tiene que entender esto, ¿no? Que hay costumbres que en algunas partes de Argentina son costumbres y están vinculadas a ese lugar, a esas formas, y uno tiene que adaptarse, y esto ahí también empieza como esta parte de que el profesional tiene que tener toda la respuesta a todo, ¿no? A veces también es un poco esto de entender que ese proceso funciona en ese lugar de esa manera y uno lo Ujú. tiene que aceptar porque es algo de nativo o es algo desde esa creencia o desde ese, no sé, por ejemplo, qué sé yo, la elaboración de alimentos en los distintos países. Ujú. Todo el mundo me dice, siempre me cargan con esto de si vas a India te morís, que nos debe Total. pasar a todos. Yo me muero. Te morís y no, te morís pero entendés que es una Sí. cuestión Cultural. ideológica, que es Cultural. Total. cultural. Entonces, que tiene que Total. no ver con este necesitamos irnos a concepto. India, no No, necesitamos irnos a India, o sea, nos No, podemos ir a no. un pueblito del norte o a algún pueblito de provincia de Buenos Aires ni siquiera tranquilamente. te diré, ¿sabés qué pasó ayer? Yo vivo yo estoy en Córdoba, a Sí, un paso del Kempes. Ayer sí, jugó Talleres, Talleres, la y tetera. Talleres de Córdoba. La tetera, papá. sí, Eh, Hice 2 cuadras y vi cosas tremendas. Unos hermosa. choripanes, unos Y choriperros. pará, Choripanes, unos asaditos, una cosa así bien cultural de calle, callejera, La que y es salsuki. de parte cancha. de cancha. Bueno, Y digo, de acá se despega este concepto que es muy difícil a veces de entender,
por lo menos a mí me parece que muchas veces no se entiende, que es la soberanía alimentaria, que es tipo, no solamente es la inocuidad, no solamente es la seguridad, sino también es la soberanía alimentaria, que tiene que ver con esto, Vivi, que decís Con vos, el che, acceso, No hay acceso. con el con el acceso acceso a los alimentos. y Mm. conservar las formas de los pueblos Ujú. nativos, conservar la cultura, obviamente con la coherencia también de los cuidados que se merecen, pero estar ahí también entendiendo que eso es la metodología. A mí me pasó mucho, me acuerdo clave en en La Pampa, donde soy yo, que querían buscar cómo gestionar a la población menonita, que era una población que estaba cerca de la capital, y ellos Ujú. elaboran sus propios quesos, elaboran sus propios alimentos, pero ellos no querían entrar digamos, en el concepto de habilitarse como un establecimiento elaborador de alimentos, porque es algo cultural que ellos hacen y no querían adaptarse a todas las BPM, por ejemplo. Pero claro, no Sí, o no, había, o bajo su criterio no pueden o bajo su adaptarse, que criterio eso no también es una pueden. realidad. Claro, por religión, por creencias, pero como que no Exacto. había un esfuerzo desde el lado, digamos, del gobierno, por así decir, che, bueno, ¿y por qué no hacemos algo parecido o lo adaptamos, le hacemos todo el análisis microbiológico que necesiten, pero tratar de respetar un poco esa configuración o dónde pueden vender, porque está bien, quizá vos decís, che, pero no es justo, a ellos no los estás gestionando de ninguna forma y a mí me estás Evaluando. pidiendo que tenga todo de acero inoxidable, que me sale un huevo, y a ellos no les pedís nada. Entonces también está la mirada en el vecino. Siempre está la mirada en el vecino de los elaboradores de alimentos. Es muy Quiero Y eso decir pasa. esto, voy a tirar esto y con esto ya empecé a tirar máximas, todas polémicas. Y, y lo voy a decir, y los restaurantes Y que los food también trucks, que rigen cosas de inocuidad completamente distintas, en donde también la industria se ve como con esto de los sellos, Mm. eh, hubo mucho tira y afloja en, che, ¿cómo puede ser que yo de pronto tengo que sí estar declarando esto y de pronto una panadería sigue vendiendo los criollitos? Acá en Córdoba los criollitos son como unas masitas de grasa espectaculares. Y riquísimas, las amamos. Que las amamos amamos, todos los amamos. Que criollitos. no nos Si saquen nunca el alguien criollito. si alguien tiene una panadería y nos quiere mandar criollitos gratis, Les estamos pasamos la dispuestas. dirección de la Fede, la de la Bueno, Ale está un poco yo más les salgo un complicada, poco pero no más cara, importa. digamos. Sí, sí. No Yo, importa, en No, mi dale, la tenemos hacemos pronto en internacional, pelota. Tandil. Te tenemos pronto en Tandil, te estamos guardo, te pronto en guardo un Tandil. cuartito. Estamos pronto en Los Tandil, así que congelamos. manden a Tandil, manden a Tandil. Claro, Pero claro. son unos criollitos de grasa muy espectaculares, pero sí la realidad es que en espacios populares, en donde, no sé, está muy linkeado al obrero a la mañana, el obrero va, consume, no deja de consumir el criollito y la coca a la mañana, apenas se levanta, y de pronto eso no tiene ningún tipo de advertencia de ningún tipo. Entonces es como, Ujú. che, la disparidad y si esto iba a disparar hacia los hábitos, ¿en dónde está ahí la ley acompañando, no? Tal Em, cual. entonces como que también hay un montón, ahí en los restaurantes hay un montón de cosas ahí para aplicar que la industria hoy tiene y que los restaurantes no. Sí, Bueno, Son unos sí, parientes atrás. Vivi, vos sí. has tenido experiencias de estar en la industria privada, en la pública y también tratando con food truck, con restaurante. Contanos tu experiencia Sí. de cómo te fue con estas cosas que estamos hablando, si viste mucha disparidad, si la gente fue muy amable y quiere salir a vender y acepta todo lo que le transmitís. ¿Cómo fue más o menos tu experiencia en Tandil, por lo menos, con esos rubros? Em, es un poco, es amplio, muy amplio. O sea, la realidad es que he tenido, gracias a Dios o por suerte, no sé, viste que es como esa frase que uno dice todo el tiempo, es como, tengo la Gracias a suerte, vos, vamos, gracias a vamos a vos, decirlo gracias a así, vos. gracias a mí. No, no, pero tengo la suerte de que me he cruzado con gente que tiene conciencia, ya para arrancar. O sea, son muy pocos los clientes y uno, a medida que pasa el tiempo, también hay una realidad que uno empieza a poder elegir con qué cliente trabajar, ¿no? Entonces, hay también, hay una limpieza, hay una tamizadita de con qué tipo de clientes trabajamos. Yo hoy tengo la suerte de trabajar con gente que mínimo, si no sabe, pregunta y te dice, che, Vivi, ¿qué puedo hacer? Y hay algo que en lo que yo me baso mucho también en la asesoría, es en la confianza. Entonces,
también esa parte de querer mejorar procesos o de querer no quedarme solamente con el curso de manipulador. Yo, por ejemplo, sí hay algo que hago que el curso de manipulador para mí es súper importante y yo no hago un curso de manipulador para 200 personas. Yo hago un curso de manipulador para 3 que Personalizado. tienen una actividad o un rubro concreto y hablamos de ese rubro, ¿no? Perfecto. Y la amplitud y los ejemplos y las propuestas que se hacen son exclusivamente de ese rubro o de esa actividad. Qué Entonces, bien, vos le podés sacar más jugo a eso. Y claro. le Qué podés, bien. o sea, le podés dar mucha más información al productor o al operario, ¿no? Eso Entonces, está de claro, hecho, porque capaz alguien sí, no tiene idea de este mundo, ok. porque ella hace esta distinción. Cuando uno va a un curso de manipulador que general, que es obligatorio para cuando te querés abrir algo, es como muy general. Te hablan de mariscos, capaz en tu puta vida vas a ver un marisco en tu Todo. negocio, claro. Te hablan de No, mariscos, te y hablan de... aparte los rubros, y por ahí, perdón, por ahí son un montón de personas, ¿no? De distintos rubros, no sé, uno de kiosquero, el otro de fiambre, el otro de una verdulería, el otro. O sea, y en realidad es tan amplio, sí hay mucha información, que es un montón, pero además es tan amplio que a veces la gente no se lleva los conceptos Básico, necesarios claro, el necesario. para poder prevenir enfermedades, para poder manipular de forma adecuada. Entonces, mi foco siempre también es ahí, es cuáles son los riesgos más grandes de tu actividad o de tu rubro y cómo podés a eso aplicarlo en Minimizarlos. tu vida real e incluso en tu casa, Sí, ¿no? sí. Entonces, Clave. esa generación de hábitos es un proceso. A mí me llevó mucho tiempo encontrar la forma de dar mis cursos de manipulación de alimentos, Total. ¿no? Pero también es una elección y es lo que yo le quiero dejar al mundo, ¿no? ¿Cuál quiero que sea mi impacto dentro del mundo en el que laburo? Y eso creo que también hace que me diferencie del resto, ¿no? Como Totalmente. esa es mi búsqueda continuamente, de romper con la estructura, con esto que, como decíamos hoy, ¿no? Que como lo que sabemos. Y en lo que me preguntaba, Sale, hay de todo, hay de todo, yo creo que tuve la oportunidad de trabajar con muchas bromatologías locales y las problemáticas de las bromatologías en toda Argentina, en todo el territorio argentino, son más o menos las mismas, ¿no? Como todos tenemos los mismos problemas. E incluso el problema siempre termina siendo el mismo. O no hay personas que puedan capacitar, no hay transporte, no hay insumos, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí es donde creo que también cada uno de nosotros, desde lo personal, puede generar algo, ¿no? Entonces decir, bueno, yo hice, no sé, una guía gratis para, no sé, para que conozcan las 5 claves de la inocuidad. Bien. Una pavada, es algo súper simple, pero que le genera a la persona que tiene un poquito de interés acercarse a eso y entender qué significa. Y ahí tenés un resumen hermoso de cómo manipular alimentos de forma segura e inocua. Yo quiero saber esas 5 claves. ¿Puedes El decir? público, el público pide las Hermosas. 5 claves. Las El queremos saber. público, sí, bueno, las 5 claves son, como lo dice la palabra, son las 5 claves de la inocuidad alimentaria, están creadas por la FAO. Selección de alimentos y agua segura. Separación de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Limpieza y desinfección, que está vinculado también al lavado de manos, a lo que serían el lavado de frutas y verduras. Eh, Temperaturas seguras y cocción segura. Eso. Perfecto. ¿Estamos? Estamos, Esas son. estamos. Cuando Así nosotros que, aplicamos estas 5 claves, es como lo más amplio para mantener la inocuidad de los alimentos. Eso es hermoso y bueno, y es algo que, por ejemplo, la gente no sé, cuando vos les explicás cómo acomodar los alimentos en la heladera, y siempre se genera, no sé, esto como les decía hoy, es cuando decís ¡guau! los huevos, no sé, ¿dónde guardar los huevos? Le decís, todo el mundo dice, en la heladera, en la puerta. No, No. y te dicen, ¿cómo que no? No puede ser, ¿entendés? Sí, Y sí, en sí. todos los años me pasa lo mismo y en todos los cursos me pasa lo mismo. Y bueno, y eso también está bueno, ese como, no solo te va a servir en tu laburo, ¿no? Porque esto no solo te va a servir en tu laburo, sino que además te va a servir también en el proceso Vida. de tu vida personal y de tu vida en tu familia. Yo siempre planteo esto de que la persona que elabora alimentos tiene que acordarse y tiene que pensar que elabora alimentos para sus hijos, para sus sobrinos, para sus
papás, sus abuelos, yo qué sé, que piense a quién le está dando de comer y Ujú. en base a eso tenga consideración. Entonces, también hay una realidad, y creo que ustedes seguramente lo han visto, y un poco vuelvo a la pregunta inicial de Ale, de qué cosas vi yo en este tiempo, y te encontrás con que hay cuestiones culturales también, Mm, y la falta de higiene es una cuestión cultural. totalmente. Entonces, la industria alimentaria lamentablemente también tiene mucho de eso, Sí. e incluso uno tiene que luchar permanentemente con el lavado de manos. Una estupidez. O Mm, sea, porque es algo simple, ¿no? Es algo tonto, que es un riesgo alto riesgo. enorme. Mm, Entonces, es como lo más simple que es lavarnos las manos. Cuesta un montón inculcarlo o incluirlo dentro del proceso de elaboración de alimentos. Bueno, hay un laburo grosso. sí, Y yo creo que, bueno, el Estado está desde el lugar que puede, ¿no? Como creo que en todos los países pasa lo mismo. Hay muchas cosas gratis, hay mucho curso, hay mucho de todo, pero si no hay interés desde la persona y no hay un acompañamiento desde algún sector, mm, es muy complejo. es Es muy complejo. complejo. No quiero entrar justo ahí, bien, bien ahí, pero digo, es como esta parte que es la que falta y va a faltar siempre, ¿no? O sea, qué sé yo. Mm, Pero no sé, creo que son como esas cositas en las que uno puede poner su granito de arena y puede acompañar de alguna manera y sí, pasar. totalmente, Y totalmente. además las personas tendemos como a pensar, ¿no? Sumado a lo que vos decís, pasa nada, pasa nada. O no me va a Porque pasar si, nada, o no le va y a pasar nada a otro. Es así, yo es lo hago como, siempre así, sí, igual después lo cocino y mata todo, igual sí, digo, tiene que ver con un tema de hábitos también, porque si vos tenés la costumbre de lavarte las manos siempre en tu casa, en tu local, en donde sea, y ya lo tenés como habituado, bueno, disminuir riesgos, ¿no? De pronto vos entendés que hay algo que después se cocina completamente y eso elimina los riesgos posibles de microorganismos que te hacen daño, pero vos no tenés el hábito cuando hagas una ensalada y eso no lleve cocción y vos de pronto nunca tuviste el hábito, no tenés el hábito de lavarte las manos y seguramente puedas estar contaminando. Eh, la realidad es Dos, que uno toma mucha conciencia en la facultad, por lo menos a nosotras nos hacían hacer pruebas em, eh, de crecimiento de microbiano con comida, con cosas que buscabas. Entonces me acuerdo una vez fui a buscar en una qué lindo carnicería, esto. era hermoso. espectacular porque ahí podés entender ¿Dónde están los que no Todo. nos morimos de pedo. de orto? Sí, Sí. sí, sí. No, y que sí, a veces sí, suceden un montón de cosas a través de los alimentos y como no hay un control real, no hay un registro, y no hay una estadística que hoy nos permita darnos cuenta si un alimento te puede estar o un componente te puede estar haciendo cierta alergia o ciertas cuestiones, es muy difícil hacer la trazabilidad para saber qué es lo que te enfermó. Y tiene Totalmente. mucho que ver, las cosas que nos van pasando diariamente, mucho tiene que ver con la ingesta de los alimentos y la falta de inocuidad. Y Solo que con no la tenemos calidad, porque y con podemos la estar haciendo calidad. todo muy bien y capaz que el agua que consumimos, el agua con la que lavamos, el agua con la que se regaron los vegetales, ya Con de, la que elaborás. ya está, Claro, ya con ya eso está. cagamos, podemos saber un montón, pero si usamos agua de Hagamos mala literal, calidad, estamos cagando todo, literal, literal. O Yo literal. diarrea, literal, literal. literal. Sí, nos Mucho vamos por el del, caño. Qué Yo quiero bien decir eso dos que decís, cosas. Ale, porque sabes Sí, dale. que mucho del síndrome urémico hemolítico en niños, Mm, que está muy asociado, vos inmediatamente, seguro el que está escuchando ahora, dije esa palabra y vos fuiste Carne. a la hamburguesa, Claro. los nuggets, entendés como cosas cárnicas mal cocidas y mucho tiene que ver con el agua y la calidad de agua. sí, Sí. Ahí yo quiero agregar dos cosas. Por un lado está un poco esto que vos decías, oye, de que la gente también por ahí no tiene conciencia, pero ¿con qué se encuentra del otro lado? Porque si vos te encontrás con una persona que es tipo inspector, que es tipo policía, que te cagó a pedo, pero no te explicó el por qué y para qué claro, sirve esto, o por qué tenemos que mejorar esto, entonces ya ahí tenés un problemón, te ¿no? O sea, predispone, porque justamente estás mal te predispone. predispone mal, pero además, si yo no voy como auditor o con ese pensamiento de enseñanza, ¿no? De poder explicarte el por qué y para qué sucede algo, y ese también es uno de mis valores de marca, también, que es lo que inculco, que es lo que busco, que es
Si no lo sabes, te lo quiero explicar. Para que lo Pero no te... entiendas. Y una vez que lo Porque, entiendas, haces lo que querés, pero sabelo. claro, y yo siempre digo que no, uno no se puede hacer el pelotudo cuando tiene la información. O sea, es como, Sí. yo te tiré esto y vos te podés hacer el tonto o la tonta, pero definitivamente está en tu responsabilidad. Pero Mi lo que quiero psicóloga plantear es, diría, mi psicóloga me diría, le mandamos un beso, ya no le se mandamos un puede tapar el sol con un dedo. A Una peso vez de una que, canción, discúlpame que te diga de una canción, bueno, y Bueno, ella pero me la lo psicóloga robó te de lo los dice necesita como se lo digo recursos. yo a la gente, es igual. O sea, Es esto es así. así. Yo te lo dije, vos ya lo sabés, podés hacerte el pavo o la pava, te Sí, podés hacer el tonto, pero ya lo sabes. pero lo sabes. Y ahí tenés una responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Es que también hay una forma en la que, volviendo un poco a los inicios de la profesión, es cómo nos enseñaron a nosotros que teníamos que ir a una empresa. O cómo teníamos que decir que vamos a la propuesta de esto está mal, Sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Entonces, íbamos con el palo, ¿entendés? Será, listo, ¿no? Como, Y la entonces, resistencia, porque ¿quién va a querer aceptarte a vos que le digas que algo estaba mal? Total, totalmente. entonces, ese pensamiento también es un pensamiento que es negativo. Entonces, cómo le haces entender a una persona que este hábito que está teniendo no es sano o no es inocuo o no es seguro? ¿Y cómo ayudás a que lo cambie? Claramente ir y dándole con un caño y diciéndole esto está mal, No no es el es camino. la forma, No es el no es camino. el camino. Entonces, eso también es mi búsqueda personal, que fue como, con Aye nos pasó eso también, que era ir y hacer como en un cuadernito notificaciones, ¿no? Entonces, en esas notificaciones siempre priorizábamos las positivas y después, recién Muy a lo bueno, último, las propuestas de mejora. claro. Cambié 3 palabras. Sí, sí, Te sí. dejé de decir esto está mal y te estoy diciendo que tenemos una propuesta de Lo mejora. podés hacer mejor, exacto. Y ahí está Oportunidades. mi vínculo Oportunidad. con el coaching y con la programación neurolingüística y toda esa historieta que me encanta y me vuelve loca el También. tema de cómo Vamos a usamos las charlar. palabras y Las Total. cómo usamos. palabras construyen, siempre lo digo, me he dedicado mucho tiempo a la comunicación y a darme cuenta qué es lo que sí y no funciona. He Ujú. tenido la Sí. posibilidad con mi carrera de poder hacer eso. Y las personas, cuando vos usás palabras que son positivas, el- Cambia eh, todo. El cambia proceso es todo. distinto. Bueno, planteaba esto, dijimos 2 cosas. Por un lado, un poco esto de el no ser inspector, tipo darle con un caño al operador o al cliente o a quien le estemos expresando, ¿no?, la información. Y Sí. el otro es justo cómo comunicamos, en base a esto que hablábamos recién de la programación neurolingüística o el coaching o ese tipo de herramientas que uno, a ver, en mi caso son herramientas que a mí me ayudaron a mejorar mi Ujú. forma de vincularme con el otro, ¿no? Entonces, incluso en lo que dijiste recién, Ye, el tema del síndrome urémico hemolítico. Si uno mira la tele, porque siempre termina pasando lo mismo, ¿entendés? En la tele te dicen la carne, o sea, el mal de la carne, o ese tipo de cuestiones. Chicos, no, o sea, claramente ahí estamos comunicando mal. Entonces, Ujú. la forma en la que comunicamos también es parte de cómo le enseñamos al otro o qué le explicamos al otro. Totalmente. Entonces, obviamente, en este proceso es en el que estoy también, ¿no? En el de la experiencia te va dando un Ujú. poco ese movimiento y esa posibilidad de crecimiento y de proponer cosas distintas y bueno, y de romper un poco con lo que las generaciones anteriores hicieron, que no está mal, que es lo que conocían y está buenísimo, ¿no? Pero uno, a medida que camina su experiencia, o sea, o que hace su experiencia, por decirlo de alguna manera, se encuentra con estas cosas. Y, Che, te- y, estoy... y es re valioso lo que estás haciendo, Vivi, porque ver que necesitas que vos estás en un ambiente que necesitas comunicarte con gente y que te entiendan, que puede pasar en cualquier profesión y te va a pasar en la vida normal porque vivimos en sociedad, entonces te tenés que comunicar con los demás. Y es muy Ujú. lindo aprender herramientas de cómo llevar ciertas personas, entender al otro. Decir, bueno, quizá esta persona no sabe quizá ni leer. A mí me pasó que trabajé con gente que no sabía ni leer ni escribir y era como, uy, ¿cómo le explico que tiene que hacer una Qué desafío, evaluación? ¿Entendés? Era como, qué A mí me desafío. dijeron que diga que... Y era como, no, entonces te tenés que adaptar constantemente y está buenísimo como profesional decir, che, a mí esto no me lo enseñaron ni en la escuela ni en la universidad. Tengo que aprender herramientas para comunicarme con los demás e impactar en la vida del otro y eso, y Y ver para hacer flex.
Y para Y hacer para hacer flex, flex. obvio, totalmente, porque te puede tocar un cliente que que todas las personas con las que trabaja, ¿Operario? los operarios, claro, tienen 18 recién, o tienen 52 el otro extremo. Y te va a pasar que uno te va a entender más que el otro. Bueno, no sé si vieron la serie The Bear, no sé si la ubican. Si no, la No. recomiendo. Es una Bueno, serie, pase, pase. es una serie que está muy buena. Lo completo de este capítulo, ¿entendés? Te Acá te recomendamos serie, vas, película, todo lo que quieras. todo, te Sí, vas, para mi que no te amor. hablé que tengo un par de libros para recomendar que me vuelan la También, cabeza también. también libros. Más. Pero en esa serie lo muestran muy clave cómo se basa nada, lo resumo brevemente, un cocinero que llega a la cocina, un cocinero que viene de estar en lugares de estrellas Michelin y estrellas no sé cuánto, ¿no? O sea, súper como high, y baja a el restaurante del hermano que estaba en un barrio de Estados Unidos. Y él viene con todo su ideal de una cocina impecable a una cocina que la gente Impoluta. de pedo sabía cómo hacer algo. Y ahí ves la resistencia de la gente como, che, yo no quiero cambiar, si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. ¿Por qué me vienen con esto de la propuesta? Y ahí se ve clave lo de la comunicación que dice Vivi, cómo entrándole a la persona de otra forma, con las cosas buenas que hace, tratando de viste, como tener el ánimo que lo tenga alto y diga, uy, me dan ganas de aprender, me dan ganas de mejorar mi puesto, de traer propuestas de valor al lugar donde trabajo. Todas Y esas yo a eso te cosas agrego algo más. están buenísimas. A ver, dime. A eso te agrego algo más. Uno tiene que ser humilde y saber que puede aprender del operario. Porque hay algo También. que nos Mm. olvidamos un montón, Totalmente. Mm. hay algo que nos olvidamos que es, que esto creo que también es una cuestión de creencias y qué sé yo, como que el profesional, no, no soy más que nadie, soy igual que vos y vos me podés enseñar muchísimo más de lo que yo sé de teoría. Porque vos sos el que está todos los días ahí Viéndolo con eso. el proceso Exacto. o con el producto o con la máquina o el equipo, ¿entendés? O sea, es como, yo creo que eso es fundamental, o sea, no Mm. olvidarnos de que el otro también tiene mucho expertise en lo que hace y que Mm. uno puede tener un montón de información y un montón de herramientas para comunicarlo, pero el otro es parte de ese proceso y te puede enseñar un montón a vos como profesional. Entonces, para mí eso es hermoso y a veces uno se olvida, ¿no? Como en esto Mm. de yo soy el profesional, es lo que nos enseñaron Sí, también, ¿no? sí. Y ahí un poco es eso, ¿no? Mantener la humildad y entender que el otro también me puede enseñar un montón más de lo que yo aprendí en la teoría, por ejemplo. Total. Es una, Total. algo simple, muy simple, pero incluso ahora me acordé, cuando contaste la historia la vi, está muy buena, Sí. recontra recomendable, pero justamente va en eso, ¿no? En el escuchar al otro, en qué es lo que el otro tiene para ofrecerme, porque justamente hay, de hecho hay una parte creo que es como eh, esto de con qué querés trabajar o qué querés darle Ujú. a la persona a la que va a ir a comer a ese lugar, ¿no? Entonces, esto es lo Exacto. mismo. El Más propósito, allá de que exactamente. el propósito sea siempre la inocuidad, la seguridad y todo, pero a veces, e incluso me pasa a mí con los clientes, a veces uno no se sentó a hablar con el cliente qué es lo que quiere. Yo voy y le digo, tenés que hacer esto, 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 y hay algo que se pierde ahí, Ujú. ¿entendés? Justamente está vinculado a la vorágine y al día a día de uno y del quilombo en el que vivimos, que también podemos hablar de eso algún día. Pero que nos, que nos lleva a andar a TR todo el tiempo y no frenar. Y bueno, Mm. es como un poco. Y bueno, y ahí les voy a tirar esto de la frenada también. No. ¿Cómo empecé el Queremos 2024? Sí, queremos saber cuál es la actualidad de MB Asesoría Agroalimentaria, qué es lo que estás haciendo hoy, cuál es tu propuesta en este 2024, si estás mutando un poco. Contanos cómo se viene este año para la empresa. Sí. Bueno, por ahí un breve resumen. En 2021, que lo dijo Ale, eh, fue cuando o sea, nos separamos con Aye, con mi socia, y fue como un recontra desafío arrancar sola, ¿no? En ese proceso, bueno, pasaron un montón de cosas a nivel personal, falleció mi mamá y fue como difícil, un año muy difícil, y así todo, la remé y salí adelante con el proyecto, que ya tenía un montón de ideas. Ese año, por ejemplo, hice la web y bueno, y le metí mucha garra. Es muy difícil Mm. olvidarnos de que somos personas
que nos pasan cosas, ni hablar si entramos en el tema de que no sabemos hablar de la muerte, del duelo y bla, Ni ese es hablar. otro capítulo aparte, Total. pero bueno, mi vida está atravesada por ese proceso y la asesoría incluso también, ¿no? Entonces es como, desde lo profesional, me ayudó un montón el saber hacia dónde quería ir. El año pasado también fue un año del Ortox, falleció mi papá, o sea, vengo con un combo hermoso, cagada a palo, pero lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Un Totalmente. poco poniéndole humor y amor a la vida y a lo que nos pasa. No, y Y esto de me empezó. entender lo que decís vos, la vida es eso también, y es atravesar estos procesos, es atravesar estas muertes que a veces son así y de personas que uno quiere y que son materiales, Sí, y a veces también tiene que ver con las muertes de nosotros como un algo, ¿no? Yo dejando de ser aquello para transformarme en esto otro. me encanta, sí, exacto, exacto. Mm. Bueno, y en ese proceso de transformación en el duelo pasa esto, ¿no? Uno deja de ser quien era para empezar a transformarte y mutar en lo que vas a hacer hoy, en este caso, en mi caso, sin mis dos personas más importantes de la vida, que son mis padres. Eh, entonces es una estantería así sacudida, como decir, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y en ese Claro. ahora qué hago, Bueno. me pasó exactamente lo mismo con mi proceso profesional. En ese proceso profesional me encontré un poco con lo que fuimos hablando, ¿no? Esto de cómo va transformándonos lo que nos pasa desde la persona y cómo nos va empezando a pasar que esto que antes me emocionaba ya no me emociona tanto o no me refleja. Y a mí lo que me pasa hoy es que justamente esto de la estructura de, ay, sí, hago gestión, doy capacitaciones y todo así, así, ya no me refleja. Bien. Y me reflejan otras cosas, y me reflejan cambios de hábitos, me reflejan espacios inspiradores como el podcast de ustedes, que me ha pasado de escucharlas y sentirme recontra inspirada, porque digo, ay, qué bueno que hay gente que está en la misma que yo, o sentir eso. Es muy difícil Me encanta. hoy en día para mí como profesional encontrar algo que me guste o que me emocione o que me den ganas no sé, de hacer algo distinto, ¿no? Me pasó con algún libro, con alguna película, con cosas pero son muy poquitas, y el siempre buscar superarnos, ¿no? Como esto de Fantástico. la búsqueda de superación continuamente, y en ese proceso de transformación me crucé con Ollarvide, que es una capa, una genia, es la mentora con la que estuve revisando mi proceso estratégico, ¿sí? De la Ujú. marca, y que tiene algo, un foco muy, 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 muy importante, que habla del impacto que generamos y lo que queremos dejar al mundo. La contacté Wow. también por un... Te vuelve loca. La contacté porque la conocí por un colega con el que laburamos juntos, colega pero de otra área de ambiente, y la contacté, dije, me gusta lo que haces, me gustaría ver qué onda, qué sé yo, bueno, íbamos a hacer una mentoría grupal, no se dio, y en diciembre iniciamos la mentoría personalizada. Vivía en Inglaterra, es de Tandil, y Apa. vino justo a Tandil a hacer la fiesta, se quedó acá, y acá la estamos aprovechando al máximo. A pleno. Eh, y nos aprovechamos ambas porque como que nos voló la cabeza a las dos, a ella mi proyecto y a mí lo que ella me propuso o lo que me Claro. ayuda como a potenciar, ¿no? Sí, sí. Eh, el proceso está, bueno, estamos ahí cerrando la mentoría, así que estamos como que de a poquito van a ir viendo que van a producirse cambios en la asesoría, en general de la parte visual no tanto, sino que va a ser más vengo generando algunos cambios chiquititos que vienen con esta parte y que están incluidos también con qué es lo que me pasa a mí, qué elijo comer, qué empiezo a prestarle atención, de qué quiero o quiénes quiero que sean mis clientes. Hay que escucharse, hay que Eh, escucharse. Bien, me encanta. un poco, claro, porque vuelvo a esto, ¿no? A lo que decía hoy, estamos hablando de procesos que no son solo externos, sino que son internos y que son Mm. búsquedas, ¿no? En estos cambios de hábitos o en esta búsqueda de la flexibilidad, de no
al otro día justo vos publicaste algo de si vegano o no vegano, y yo creo que te respondí justamente esto, ni uno ni lo otro, o sea que para mí los extremos nunca están buenos, y un poco eso, ¿no? Entonces, la búsqueda en sí fue, y la transformación está basada en dejar de pensar en el alimento como tal, sino empezar a pensar más en las personas. Ujú. Y va vinculado a esto que hablábamos hoy. Primero que lo que consumimos es lo que somos, ¿no? Los Total. alimentos. Punto. Vamos a seguir hablando de calidad, vamos a seguir hablando de inocuidad, vamos a seguir hablando de prevención, porque eso está, Eso es es la transversal. raíz, ¿no? Es transversal a todo. Es transversal a todo. Exacto. Sí, Pero ¿qué quiero yo dejarle al mundo y qué quiero yo, qué impacto quiero dejar? Mi impacto es justamente ese, hablarle a la persona. Y, o sea, mi cliente es me una persona, río no es el porque alimento. me río porque celebro que llega una edad, no sé si es la edad, no sé si es Sí, yo qué creo que sí. cosa es, No sé qué es. pero llega un momento en donde nosotras con Ale, nuestras charlas cuando son por fuera, que empezamos a decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Siempre es como, che, ¿qué quiero dejar yo con este paso, con esta experiencia de vida? ¿Mm? Es real eso, tipo, no me llena esto que decís vos, Vivi, de ser la rígida, de obtener resultados y ser muy buena O y no hacer mi sé, o trabajo. No, o título sea, para de magíster, doctorado, no, no, no va por ahí. No va sí por fue, sí fue en juntar. algún momento. Sí fue, pero no es por ahí. Sí, Es sí, sí, sí. por ese Por eso te digo, propósito. la elección, claro, la elección y el propósito de hoy va por otro lado, ¿no? Y bueno. Y está un poco No basado sé si de todos, no, del que quiera, o sea, no no sé digo si que de sea algo que todos, esté bien o mal, pero ¿eh? Sin juzgar, sin juzgar. claro, pero digo, sabemos que el tuyo tiene que ver con esto Exacto. y entendemos que en estos espacios vamos a atraer personas que estén en ese viaje, Me Obvio. porque encanta, ¿no? vale Y la han salido pena un montón de esa personas evolución. que Mm, están también en otros procesos. Sí, 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 sí. sí. Pero por eso digo, son elecciones. A mí lo que me atraviesa hoy es un poco cómo los alimentos nos ayudan a ser quienes somos, ¿no? O sea, esto, ¿qué alimento estoy eligiendo consumir hoy? ¿Qué sé yo? Dejé de consumir un montón de alimentos porque no estoy de acuerdo con toda la información ujú. que tiene ese alimento como tal. Entonces, ¿qué busco? Bueno, busco alimentos más saludables, busco alimentos más sanos, ¿qué busco? ¿Qué quiero yo para mí? Y eso, Tandil está teniendo, Y sí, eso, Vivi, creo que también te lleva a esto que vos decías de elegir el cliente. Vos capaz que no querés trabajar con alguien que haga una galletita ultra procesada y decidís ayudar a alguien que traiga una solución innovadora al proceso de, no sé, escaldado, por decir algo, ¿no? Que vos decís, che, esto sí, sí, sí. me atraviesa, me impacta y obvio que voy a poner todo de mí porque también coincido con tu propósito y me sumo. Entonces sumo mis conocimientos y todo lo que vos sabés de este tema para ayudar a esa persona que vos sabés que también va a impactar positivamente en los demás. Y decidí decir, che, vos que estás haciendo galletitas, bueno, y todo bien, pero no vas a hacer nada en el Yo te mundo. sigo en esta. Claro, no Mirá, coincido con vos, entonces prefiero no utilizar mi energía en algo que no me atraviesa, justamente. exacto. Exacto. Bueno, justamente con respecto a eso me di cuenta que entre los últimos 3 años y un poco más, ¿no? Pero bueno, como los últimos 3 años fue muy marcado, mis clientes son productores que se basan en la agroecología, que son sustentables desde algún punto, que esto les iba a decir que Tandil está haciendo también todo un movimiento muy grosso con respecto a lo que es la alimentación local, con lo que tenemos una variedad de alimentos increíbles, de sabores increíbles, y además me crucé con gente muy zarpada y con la cabeza muy abierta y con propuestas superadoras que me vuelven loca y que tenemos muchos proyectos para este año. Eh, Bueno, pero que está me dan vinculada ganas de irme a también a vivir la... a Tandil. Ah, Esta Tandil. Veniste, gente. veniste, veniste. Vas a conocer Eh, Tandil, Jessica, ahora, en Voy a breve. conocer Tandil sí. en breve. Eh, Ya estoy haciendo las últimas tratativas para Para llegarme ahí. conocer. No, me encanta, me Tandil encanta. enamora. Aparte, en eso es un polo súper
como que siempre En está alimentos, creciendo, en alimentos Tandil es re pro, hay mucha movida, hay mucha gente atrás, tenemos el Festival del Queso, el Festival del Salamín, hay mucha movida cultural en ese sentido, entonces hay que aprovechar esa ola porque en eso Tandil la verdad que siempre fue muy pro, así que es para sí, festejar eso. y hay mucho de Pero y esto cada vez que te aparece decía más gente, recién del proceso Sí, perdón. No, dale, dale. no digo esto que decís vos, Vivi, aparece cada vez más productores y más gente con más conciencia, con ganas de hacer cosas, eso es bárbaro. Es Antes no se hermoso y veía además tanto así. inspirador. Es inspirador. O sea, es Sí. lo que yo le digo a veces a mis clientes, le digo, ustedes me inspiran a esto, ¿no? O sea, este recorrido no es solo mío, es comunitario, no sé cómo Total. decirlo, social, como que me atraviesa desde este lado, es darme cuenta que cuando así hice un listado de clientes, la mitad más uno estaban en la misma, es hermoso. Entonces digo, bueno, acá hay algo, y Es acá como un esto me está mensaje, generando, claro. acá algo me está generando. Entonces, bueno, en base a eso trabajamos con la mentoría con Ye. Nada, se vienen cambios hermosos, vinculados un poco a estas cuestiones de cambios de hábito. Bien, También otro poquito, obviamente mis servicios van a seguir manteniéndose y mi equipo se va a ampliar, que es la apuesta también de este año. Por eso, Jess, si te querés venir, necesitamos gente en estamos buscando MD. gente. Yendo. Bueno, estemos atentos a las Jess, redes sociales. Entonces, a las redes sociales de sí, Vivi estemos claro. atentos. Siempre, además Eh, de que comparte contenido súper didáctico, bajado con palabras que todos podamos entender. Siempre está activa en redes sociales y síganla. Vamos a dejar todos sus datos igual en la descripción del podcast, pero síganla porque siempre está compartiendo, o sea, súper, súper copado todo el contenido que comparte. Nos invita a hacer encuestas. Eh, Siempre deja qué servicios brinda para la persona que llega y la quiere conocer. Hay videitos que explica de dónde es, quién es, todo. Así que súper siempre completísima las redes de Vivi. Invitados todos a seguirla y Vivi, una bueno, pregunta. vamos a tener novedades. ¿Trabajas con asesoría? Una pregunta, ¿asesorías Ujú. solamente físicas o online también estás haciendo? No, estoy laburando re bien. Estoy laburando en Neuquén con unos clientes de allá, que ahora dentro de poquito los voy a visitar, que me emociona, pero hace como 2 años que laburamos y bueno, Ale, vos los conocés. Vamos, Así que vamos Villa ahora Pehueña. me voy a probar unos heladitos allá Muy y todo, bien, así que re muy contenta. bien, me encanta. También con propuestas para este año, también desde el asesoramiento y el acompañamiento, más allá desde la parte de gestión, sino que también es como el proceso inicial de cuando vas a abrir un establecimiento. Trabajo con mucha gente de Tandil, con muchos productores de Tandil. Y estoy en otras localidades también. Eso me ha ido como abriendo como bastantes puertas. La virtualidad, la realidad también es que te ayuda un montón. Eh, y el boca a boca, o sea, oye, la realidad es un poco esto, ¿no? El otro día nos contactaron desde Misiones y le pregunté al chico de cómo nos había conocido y en general la mayoría de las veces es de parte de, bueno, la Ale también siempre Yo le me mando mucha gusta gente, tira mis mucha contactos gente y a lo loco. a En lo loco, algunas enganchamos, en otras hacemos de alianza, ¿no? Y tratamos de por ahí si yo no lo puedo realizar, la idea también sería un poco esto de, bueno, saber con quién o Ujú, a quién compartirte la información o con quién te vinculo para que vos puedas resolver esa situación. ujú. Y eso también tiene la parte del valor del acompañamiento, ¿no? En este que digo que me planteo y me basé un poco más en esto y qué es lo que se viene para la asesoría. Y después también se vienen algunas mentorías para profesionales. Así que Apá, el foco cambia un poco profesionalista. Interesante. el foco cambia un poco a quién a quién me voy a dirigir, es un poco eso, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos más en el productor, en el elaborador de alimentos, que incluso lo puede escuchar Doña Marta también, ¿no? Total. Está bien, o sea, como decía Ale recién, uno le habla a la persona lo más simple posible. A veces también nos olvidamos que como profesionales hablamos difícil, como dice la gente a Una veces, palabra que y metemos a veces, claro, no, no, no. exacto, que para nosotros son re naturales como para un médico decirte algo en médico, ¿no? O sea, Claro, pero bueno, decirlo en castellano que no te entiendo, joder. claro. Pero es un poco eso. Y bueno, y el acompañar.
o sea, el foco más importante es en acompañar a las personas a que puedan elaborar alimentos seguros e inocuos, pero que además puedan generar, también gracias a las alianzas o a los vínculos que uno pueda hacer o a la incorporación de algo innovador, que puedan generar algún impacto positivo en el ambiente o en la sociedad. Así que la búsqueda es un Exacto. poco eso, ser una empresa con impacto. Eh, ya está, ya no somos más emprendimiento, ya la idea No, es no, seguir creciendo también me y encanta. somos empresa, eso es como me lo estoy creyendo. No, no, pero sí, sí, es Sí. una empresa. Incluso una de las preguntas que te íbamos a hacer es, cómo te ves vos y la empresa de ahora, de acá en 5 años? Ahora que estás con todo este cambio, ¿la ves? ¿Cómo te imaginas MB Agroalimentaria en 5 años? La Di- parte buena es que ya hice este ejercicio. La voy a Qué hackear, buena la voy que a hicimos hackear. este ejercicio. Qué bueno, Lo tengo Jessy, que escrito hicimos acá. este ejercicio. Tuki. Foto. La realidad es que creo que me veo obviamente siendo referente un poco, es algo que siempre busqué y hoy me pasa, se acercan un montón de profesionales y no lo digo de agrandada ni nada, me pasa es como esto creo que como se genera cierta confianza, como decíamos hoy, ¿no? Esto de el grupo de profesionales con el que te vinculás o con gente que siente que te puede escribir y mandarte un mensaje y decirte, che, Vivi, necesito ayuda con esto, vos me podés dar una mano, me podés, no sé, desde de cuánto cobrar como profesional si recién arrancás, o de, che, no tengo experiencia en esto, pero vos me ayudaría a hacer tal cosa, ¿no? Como eso. Eh, pero bueno, creo que sí, me veo con una empresa ya formada, ya... se me fue la palabra que quería decir, perdón. Implantada, Consolidada. Eh, consolidada. consolidada, ahí está, me encantó. Sí, con una empresa consolidada, con un buen grupo de profesionales multidisciplinario. Mi propuesta también va un poco por ahí, dejar de pensar en que yo puedo con todo sola y la realidad es que hoy entiendo un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? Cuando uno habla con otro, se potencia, o sea, es lo que yo le decía recién que escuchar el podcast y eso que no hablamos ni la mitad de las veces que podríamos hablar con la Ale, pero digo, si llegáramos a tener un grupo a las tres nos volvemos locas porque No, no, como, es como el incentivo. Bueno, pero a veces lo necesitas, a veces total, son muy pocas sí. veces las que encontrarás a alguien que está en la misma que vos y que te emociona y que Sí. te inspira, o lo que me pasa a mí que nos juntamos, no sé, hace unos días con unos clientes que ya tiramos 10 ideas en 5 minutos y fue como, bueno, calendaricemos. ¿Entendés? Claro, No, sí. sí, sí, porque si no, Buenísimo. si no lo dejas en el aire, en el universo y no lo hace nunca más. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y es esa búsqueda Ujú. también en el que, nada, el día a día uno también lo agota, o esto de yo estar 200 horas sentada en la compu haciendo gestión, a veces me quema la cabeza, Como me todo. gusta, pero a mí me encanta un montón el vínculo con el otro, me encanta poder resolver y poder desafiarme continuamente y poder aprender del otro también. Entonces creo que lo que me moviliza un montón es eso. Así Che, Excelente. que en Vivi, esa estamos. Pero me sí. encanta. Bien Está ahí. buenísimo lo que contás. Es muy inspirador también para nosotras. Ya te Gracias. digo, yo te escucho ahí en las redes que si bien tu contenido también está dirigido a tus clientes y a quienes quieren estar con tu servicio, tu contenido también es muy fácil de entender, así que las personas comunes y corrientes pueden adoptar un montón de buenas prácticas a partir de lo que vas mostrando y enseñando. Lamentablemente digo, no nos enseñan esto en la escuela, no nos enseñan cómo vincularnos con los alimentos, no solo desde lo nutritivo, sino también desde lo higiénico, desde lo bromatológico, desde el desecho. Entonces dijiste varias cosas claves ahí de que estás laburando y que celebro, que es trabajar con el impacto del alimento en sí, pero también de dejar algo sostenible, de que tu negocio tampoco destruya los recursos naturales que tenemos y eso hay pocos profesionales que estamos animándonos a hablar, a comunicar y a hacer.
¿no? En Ujú. nuestro caso decidimos hacerlo de manera de la comunicación con este podcast y nos moviliza Hermoso. mucho traer a las personas que están en esa también porque me parece que es lo más importante para dejar en este mundo. Em, Sí, y quiero, que podemos con todo este inspirar cambio que has hecho y que podemos inspirar, ¿no? Un poco esto, ¿no? a Como qué otros, queremos claro, dejarle al otro claro, y qué podemos sí, proponer, porque también, a ver, creo que es algo re lindo, esto que también generan ustedes, que es, hay personas que uno no conoce, que ustedes tienen la posibilidad de conocer, que las traen y nos cuentan un montón de cosas que yo como licenciada, hay un montón de cosas que de los podcasts de ustedes o de capítulos anteriores que me quedé flasheada. Y eso también está sí, nosotros también. buenísimo. Digo, Nosotros también. no solo para, claro, Sí, no sí, solo para el profesional, sino para todos, pero bueno, esto, tener y saber que somos red y que podemos vincularnos también entre Sí, todos y que total. cuando uno no sabe puede preguntarle al otro con confianza Mm, o potenciarnos, ¿no? Como, che, totalmente. yo sé esto, Potenciarnos. qué podemos hacer juntos? Claro, ¿No? O juntas. exacto, ujú. exacto, exacto, exacto. Bueno, y con todo este trayecto hermoso que has hecho, con todas estas cosas que te han sucedido, que nos has compartido brevemente en este espacio, ¿qué le dirías a la Vivi que termina el secundario? No sé en qué edad terminaste el secundario, pero 17, 18 añitos. ¿Qué le dirías a esa Vivi que está ahí queriendo elegir, queriendo buscar? Que confíe en su intuición. Se me ponen los Así. pelos, que tengo Siempre, muchos, así. siempre, Sí, siempre, que siempre. confíe en su intuición. Sí, no fue un recorrido fácil y es lindo. Me pasó que escuchaba el otro día el podcast con la chica del vino, Mm, que un poco también contó su historia, ¿no? Y me encantó desde ese lugar, ¿no? Como el no olvidarnos de dónde venimos, es un mm, poco lo emotivo también, y el hacer un poquito el recorrido de dónde iniciaste, a dónde estás hoy o hacia dónde querés llegar, es también ver la evolución, es esa transformación o mutación personal que se ve mm, reflejada en lo profesional. Para totalmente. mí, antes que nada, soy persona y tengo sentimientos y emociones y las vivo a flor de piel. Eh, y me moviliza mucho eso también, ¿no? Como decir, bueno, puedo seguir creciendo y puedo además también brindarle a los demás lo que me brindaron a mí. Claro. Siempre digo que a mí me abrieron muchas puertas y muchas personas me ayudaron a estar donde estoy hoy. Y yo quiero también poder ser esa puerta que alguien viene y toca y que tiene una oportunidad. Entonces, Mm. eso me ayuda también a sentir que hay alguien que puede venir de un pueblito chiquito como vine yo, de una ciudad, me van a matar si escuchan esto. Lo borramos, lo borramos. Soy de una Pueblo, pueblo, ciudad, ciudad, casi ciudad. pueblo, pero pueblo, que da la Pueblo, vuelta a ciudad la con un manzana y tic. yo te lo mato. Pero digo, soy de una ciudad, pero una ciudad chica y haber podido crecer y hoy sentir que ese sueño que tuve alguna vez se hizo realidad, es también ser consciente de la capacidad que uno tiene cuando piensa, ¿no? Y piensa en grande, si se quiere. Mm. Entonces, también es eso, ¿no? En ese proceso de, como decís, no sé qué quería la Vivi a los 18 cuando se vino a estudiar veterinaria. Si vieras lo que era la Vivi a los 18 cuando se vino a estudiar veterinaria, un chongo, porque literal usaba alpargata, jean y chomba, ¿entendés? Y Claro, hablaba iba ahí así, sin de bombacha a campo, iba de bombacha a campo. fumaba, un asco, Fumaba. pero bueno, pero esa Vivi también se transformó, esa Vivi mutó y acá está, ¿entendés? Y hoy está en su mejor momento y también, nada, esto, buscándole la vuelta a que lo que hago me emocione todos los días, Y que está ¿no? bien. Y Y que si creo inspiro a otro, y que sí, ¡fua! ¿Sabés qué? Me siento pero que también inmensamente feliz. creo, Vivi, que el mensaje también está bueno de que a veces uno se siente muy cómodo y muy bien en haciendo algo, pero llega un momento que te empezás a sentir como, "Mm, ya no es esto, es otra cosa". Y está buenísimo tener la posibilidad de ir mutando, ir buscando eso que te puede hacer feliz un tiempo y capaz que después ya no te motiva, ya no te hace feliz y decís, bueno, necesito otra cosa ahora, y ir buscando, buscando y
digamos, no quedarse con el, bueno, ya está, me quedo acá, aunque no me guste, bueno, es lo que me toca. Es decir, bueno, Claro. tengo la capacidad y tengo las herramientas para poder hacer lo que tenga ganas y que no, y que es una frase que es re trillada esa de hacer lo que sueñes o no sé, esa típica frase de vos podés con todo. Bueno, sí, vas a poder con todo, pero tenés que tener Este. ganas, capacidad y tener ganas de poder con todo, porque es un montón de cosas poder con todo. Y seguro que lo vas a poder hacer, pero te tenés que esforzar. Te tenés que esforzar mucho y te tiene que gustar, te tiene que convencer, te tiene que mover ese propósito y después podés hacer lo que quieras, pero siempre Sí, buscando eso y bueno, y con esa búsqueda que vos siempre tuviste y que siempre querés ayudar a los demás y que eso te va llevando a otros lugares, a que conozcas más gente, a que te sí, nutras de otras cosas. Creo que está buenísimo sí. eso de nuestra Sí. generación, que somos más almas libres en ese sentido, ¿no? Que no nos estancamos Y más en... abiertos. Y más abiertos y más Sí, flex. O sea, literal, más no flex. hay, no hay mejor denominación que ser más flex en todos los sentidos desde este lado. Es como, Total, total. nos gusta eso, ¿entendés? Como, nada, Ale, yo me acuerdo cuando nos conocimos también, o sea, era como, qué loco, o sea, nos escribió Ale para, viste, y ahí empezamos a vincularnos y hoy tenemos un vínculo hermoso y una amistad hermosa. Y, y así un poco también es como la apertura, ¿no? Que uno tiene y esto de ser flex Mm. en un montón de sentidos. Y sí, y es hermoso y es también, hay una realidad, esto que decíamos hoy, que creo que va un poquito con lo que dijiste recién, Ale, que es, a veces uno elige una carrera, ¿no? Y un poco la pregunta que hiciste, Ye, antes de qué haría la Bibi o qué le diría la Bibi. O sea, la Bibi vino a estudiar una carrera distinta y sin embargo me di la oportunidad y gracias a que mis viejos también me la dieron, ¿no? Tuve la oportunidad de cambiar, ¿no? Y eso también es parte. O sea, a veces uno puede elegir una carrera que no lo va a atravesar toda la vida o que quizás puedas cambiar y hacer otra cosa totalmente distinta. Un poco lo hablaron el otro día en el podcast anterior Sí, con la chica del vino. sí, sí, sí. Y, y me pasa eso, ¿entendés? Que decís, wow, qué bueno que pase eso. Y saber, pero para mí es importante que también, si nos escucha alguien que está por irse a estudiar o alguien que se está por recibir, que sepa que una carrera no te va a marcar la vida para siempre. Yo tengo el placer de trabajar de lo que estudié, pero porque a mí me apasiona y a mí me emociona, y esto todo el tiempo estoy mutando porque también no me quiero quedar quieta en un solo lugar, pero digo, ¿qué le emociona al otro? Y si hay algo que te hace ruido, como decía Ale recién, es, bueno, activá, busca otra cosa, salí de esa zona de confort y busca otra cosa. Sí, 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 Y sí. quiero sumar a lo La que Ye, la Ye se escucho muere, la decir. Ye se muere por tirar algo. Bueno, no, porque hay algo que me gusta también recalcar en esto por mi experiencia personal, que es no solamente esto de estar moviéndote cuando no te gusta y no encajarte en esto de estudiar esto y sí o sí tengo que hacerlo, de poder ser flexible también con eso, sino entender que hoy, Vivi, te escuchamos en este proceso en donde vos estás también cosechando tu siembra. Es Mm, esto, es un proceso, a no frustrarse porque la inmediatez de nuestra vida moderna mm. requiere de que nosotros continuamente tengamos la recompensa ya y la realidad es que no sucede, No. no de manera inmediata. Entonces, todos los pasos y todo el camino con todas las personas que te vas juntando y con las que te vas intercambiando van haciendo que la vida empiece, tu vida personal y profesional empiece a tener algún sentido, pero no es Ujú. inmediato. Así que si el que está empezando a estudiar o está empezando a salir al mercado laboral, lleva tiempo encontrarse, sintiéndose cómodo, busquen, porque es Hagan un Y, montón ahí. de cosas. Hay que y hacer. lo único que puedo sumarle a eso, además de hacer, es no compararse, o sea, porque el recorrido de cada uno es personal. Sí. La realidad es que la vida universitaria te lleva siempre a la competencia y no lo digo mal, sino que es como algo que sucede, ¿no? Y creo que también uno tiene que entender que el recorrido que cada uno de nosotros hacemos es propio. Ujú, Si en sí. ese camino conoces un montón de gente y creces, es porque vas bien, ¿no? Como esto que decía recién yo. Así que me parece que por ahí también ese es un lindo,
Como un lindo mensaje, ¿no? Para dejar un poquito al mundo. Ay, Qué bueno, nada, hermoso. Qué de hermoso. nada a todos los que nos están escuchando, Reinata. porque la verdad que Nada. qué hermoso poder hablar de estos temas, qué lindo poder hablar por encima de la parte técnica de qué es la inocuidad, qué son los alimentos, que obviamente si quieren saber más, nos siguen a cualquiera de nosotras que siempre hablemos de este tema. Claro. Vivi es muy especialista en esto, así que van a obtener información más continua sobre estos temas. Agradecerte, Vivi, por el tiempo, por el espacio, por compartirte con nosotras. Un Un gustazo. placer enorme. Gracias, Vivi, Un gracias. placer Muchas enorme. gracias. Siempre es lindo Bueno, hablar con vos y no podía faltar la oportunidad que aparezcas en el podcast, que compartas con Jessy también y seguramente te vamos a estar invitando de vuelta porque a nosotros nos gusta tener a la gente para hablar de otros temas, así que seguramente te sonará el teléfono en un par de semanas, meses y volveremos a tener una conversación. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto, por suerte, ¡Qué nos vemos linda pronto emoción! ¡Qué físicamente. emoción! Y bueno, Sí. para vos que nos estás escuchando del otro lado, muchas gracias por estar. No te olvides de poner tu me gusta, de compartir el capítulo si te gustó y de ser flex. Y nos vemos en el próximo capítulo, ¿o no, Jessica? nos vemos en el Gracias. próximo. Gracias, Ale. Gracias a las dos. Chau, chau a Gracias, todos. gracias. Chao, chao.